El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Bueno, la primera lectura de Génesis que nos presenta el momento de la caída del hombre, la desobediencia del primer hombre hacia Dios. El hombre que quiere ser autónomo. Autónomo viene de autos, yo, nomos, regla, ley. Yo hago mi propia ley. Es decir, soy yo y no Dios el que dice qué está bien y qué está mal. Comen de ese fruto, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué descubren? Que estaban desnudos. Se descubren desnudos. Estos desnudos de la gracia. Hasta ese momento Dios los había recubierto con la gracia. Eran inocentes. Inocentes en el fondo que no habían transgredido ninguna ley, la ley de Dios. Vivían en Dios. Y vivían en la cercanía de Dios, vivían en la familiaridad con Dios. Y de pronto descubren que esa gracia que los cubría, esa gracia que los hacía inmortales, no está más. Se encuentran desnudos ante esa realidad de hombres, no de dioses, de hombres que van a morir. Descubren la muerte, es decir, la muerte estaba vedada, y de pronto quitan ese velo por la desobediencia y descubren la tragedia de la muerte. La segunda lectura antepone la desobediencia de Adán a la obediencia de Cristo. Si por la desobediencia de Adán vino la muerte, por la obediencia de Cristo, que es el nuevo Adán, vendrá la vida, y viene la vida eterna. Pues quien coma del fruto del árbol de la vida tendrá la vida eterna. Por eso lo había quitado al hombre, a la mujer, la pareja primordial, fuera. No sea cosa que coman del árbol de la vida y tengan la vida eterna. Pues el árbol de la vida, plantado en el medio del Edén, es la cruz. Y el fruto que pende de ese árbol es Jesucristo, que da su carne, es la Eucaristía. Quien coma de esta carne y beba de esta sangre, de mi sangre, tiene la vida eterna. Por eso, el mal de la desobediencia, de la rebelión a Dios, de esa autonomía moral, yo hago mi propia ley moral en la que estamos inmersos, en esta gran, pero gran apostasía en la cual vivimos, tiene una sanación, se cura con la Eucaristía, se cura en adoración, obviamente se cura cuando el hombre se reconcilia con Dios, obviamente cuando pasa a través de los sacramentos, y primero obviamente es el sacramento penitencial, es la reconciliación con Dios, para acceder a la Eucaristía, y esa Eucaristía que adoramos, porque adorar es someterse al amor de Dios, es reconocerlo como Señor de la vida, es agradecerle
constantemente, porque Él nos salva, porque nos ama, porque nos sana. En cada Eucaristía que celebramos, estamos participando del sacrificio de Cristo, el sacrificio salvador que nos salva y recibimos la eternidad. Es el antídoto a la muerte. Somos revestidos de la gracia de Dios. No estamos más desnudos. El Evangelio, apenas proclamado, es la tentación en el desierto. Es llevado, dice, por el Espíritu al desierto a ser tentado. Tentado por el diablo. En su humanidad Jesús es probado. Y concluye con esa locura de Satanás que pretende la adoración para él. Vete, Satanás, le dice el Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Es el primer mandamiento, es una forma de expresar el primer mandamiento. Fijémonos, es un mandamiento de Dios. Darle el culto a Dios de adoración. Cuando el Señor dice esto, el enemigo huye. Dicho sea de paso, decía el Papa Benedicto, que el primer exégeta es el demonio, Satanás, que lo tienta con las Escrituras. Por eso, atención, que pueda haber una exégesis que sea diabólica. Hay que ver cómo se interpreta la palabra de Dios. Y que tiene que ser interpretada de acuerdo al magisterio perenne de la Iglesia, de acuerdo a la luz del Espíritu, que nos está garantizada por el propio magisterio. Pero atención con ciertas interpretaciones que pueden llevar a desviar y gravemente. Fijémonos cómo estaba utilizando la palabra nada menos que Satanás. Y el Señor, por supuesto, que le replica con la misma palabra. Este mandato divino, que es adorar, es el dulce deber. Adorar a Dios, rendirle culto, adoración. La adoración a Dios sana la herida de ese pecado, de esa herida del pecado original que se llama concupiscencia. La concupiscencia es eso que nos va quedando, esa que nos va arrastrando al pecado, que nos hace vulnerables al pecado, que hace que tendamos al pecado. Y por la adoración además descubrimos nuestra verdadera dimensión ante Dios. Ya no pretendemos para nada igualarnos a Dios. Sabemos que somos criaturas, que dependemos todo de Él, que nuestra vida viene de Él y que a Él retornaremos en el momento del juicio. Y después iremos donde la justicia divina nos envíe y su misericordia también, en la medida en que hayamos acogido esa misericordia. Ahora, adoro a Dios porque Él es Dios. Me inclino, me arrodillo, me postro ante Él, reconociendo toda su divina majestad y mi condición de criatura, criatural. Reconozco la potestad de Dios y lo hago con agradecimiento y con alegría, con gozo. Me alegro de tener este Dios, que sea Dios. No soy obra de la casualidad, ni sigo el frío designio de los astros. Tengo un Dios que es Padre, que me ama, que se ha hecho hombre en Jesucristo, que vino a salvarme. Eso me da una alegría enorme, una paz enorme, una tranquilidad enorme. Si Dios está conmigo, yo no tengo que temer nada. Solo yo no estar con Dios. Por eso la adoración sana al hombre, lo restaura en su dignidad, lo vuelve a poner en la posición que debe tener Él como hombre y Dios como Dios. Y somos revestidos de ese amor, el amor de Dios. Es decir, dejamos de estar desnudos. En la adoración recibimos gracia sobre gracia, de gracia tras gracia. ¿Y qué se recibe? De todo. Se recibe paz, se recibe luz, se recibe amor. Se aumenta nuestra fe, nos trae esa alegría, nos ilumina la vida. Descubrimos el secreto de la presencia del Señor,
que está cerca de nosotros, que no nos abandona, que no nos deja a merced del demonio que busca nuestra destrucción. Fijémonos ahora más que nunca, lo vemos, siempre ha sido así, pero ¿cómo busca destruirnos? Estamos al borde de una guerra nuclear que sería la destrucción absoluta. Estamos amenazados por todos lados, la familia está amenazada por todos lados, el demonio está obrando en todos. Están esos locos que pretenden dominar el mundo y todo lo que están haciendo es diabólico, porque son hijos de Satanás. Por eso tenemos que dar gloria y agradecer por todos los beneficios y por el beneficio de las personas por las cuales intercedemos. Siempre Él escucha. Y también agradecer porque otras se van a acercar cuando nosotros estamos adorando por el mero hecho que con nuestro sí permitimos que haya adoración. Y no puedo dejar de hablar, y no lo haré, de la adoración perpetua, porque eso tenemos que apuntar. No quedarnos en lo chico, una hora, una vez a la semana o al mes, qué sé yo, como en algunos padres. Adoración perpetua, día y noche, que traer ese paraíso perdido a la tierra. ¿Qué es eso? La adoración perpetua, sin interrupción, las puertas abiertas, el Edén. Por eso ahí encontramos paz, es un oasis de paz. ¿Y qué paz? Un refugio del alma, ese es el verdadero refugio eucarístico. Se habla de refugios eucarísticos también, pero el refugio eucarístico es donde el Señor es adorado, donde entramos en ese refugio que es el corazón abierto de Cristo, que nos está esperando. Eso es la adoración. Ahí está Él, el presente, Él. Y en ese silencio que es todo presencia, es donde recibimos esa luz para transmitir la luz. Y la misma capilla es el faro de luz que orienta a este mundo desorientado, apóstata. Y tenemos que llevar esa luz a los demás, sanarnos del mal de esta rebelión y reparar por esta rebelión, esta negación de la verdad, de la fe, esta frialdad por la falta de amor. Por eso tenemos que encontrarnos con el Santísimo, porque es el encuentro con los santos, más bien con el Santo, más bien con el Santísimo, donde descubrimos que Dios es todo, que sin Cristo nada podemos. Ahí permanecemos en su amor y damos fruto. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Y son palabras de Él, palabras de Dios, no palabras humanas. Si tú conocieras el don de Dios, ¿os recordáis de dónde viene esto? A la samaritana le dice el Señor. Si tú conocieras el don de Dios, ¿quién te pide de beber? Serías tú. ¿Quién te está invitando a venir a Él en adoración? Serías tú que irías corriendo a adorarlo. Si conocieras el don de Dios, ¿quién te invita? Queridos hermanos, no temamos acercarnos a Dios, todo lo contrario, temamos alejarnos de Él. Y cuando nos acercamos, será siempre por fuerza en adoración. Alabado sea Jesucristo.